Como lo habíamos anunciado en el inicio de nuestro programa, hoy vamos a tener dos entrevistas y la primera de ellos, bueno, pues nos surgió la idea después de haber hace 2 semanas que la Hermandad de la Amargura celebraba sus jornadas culturales y que dedicaba este año al 50 aniversario de la formación de la primera cuadrilla de costaleros y bueno, pues se nos ocurrió que tenía que estar aquí, era justo y necesario que estuviera Bernardo Hermosín Campos, que fue el capataz de aquella primera cuadrilla y estuvo durante 22 años, si no me equivoco, 25, ¿no? 25. Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿ha llovido? Un poquito. ¿Y alguna vez se nos cogió con la cofradía en la calle? Alguna vez en el año 85 nos cogió con la cofradía en la calle. Esa me acuerdo, bueno, era yo músico, pero me acuerdo perfectamente de aquella... Una tormenta enorme. Como casi como la del Domingo de Ramos de este año. Más o menos, si no más. Parecido. Si no más. Bueno, visto con 50 años ya de perspectiva, aquello, cómo surge y cómo si cuando aquello se empieza y se pone en marcha, uno no tiene nunca la sensación de que esto va a ser o que va a durar o que va a ser de esta manera, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Bueno, nunca se inician estas cosas con perspectivas a la eternidad, ¿no? Pero bueno, había un gran ambiente de ánimo por parte de los que conformaron, o de algunos miembros que conformaron la primera cuadrilla y se sabía que en unos años íbamos a estar, ¿no? Tanto como 50, bueno, el tiempo fue diciendo que sí, de que los hermanos costaleros pues serían el futuro de todas las hermandades, como así fue, porque ya los costaleros profesionales, en el sentido y en el concepto que se tenía en aquella época, desaparecieron a lo largo de 8, 10 o 15 o 20 años según la hermandad. Nosotros mantuvimos la cofradía de profesionales en el paso de palio durante al menos casi 20 años y hasta que se transformó en cuadrilla de hermanos costaleros también. A mí me gustaría que viéramos la primera de los vídeos, porque no sé si esto, aquí estamos viendo, nosotros hemos estado jugueteando hoy con la inteligencia artificial, con una fotografía que es esta, que la hemos intentado arreglar. Ahora vamos a ver también otra que creo que va a ser bastante llamativa. Esto estamos hablando del año 69, donde la hermandad apenas tenía recursos económicos, había pasado por una crisis también en el gobierno de la cofradía y tiene que sacar al Cristo así. Yo no sé si se puede decir que esto es el embrión, es el inicio. Hay que decir que las hermandades tenían un gran gasto con las cuadrillas de costaleros profesionales. Mira, ahí estamos viéndola sí, en color, hemos hecho ahí ese jugueteo, estamos ahí un poquito para que se vea esta fotografía coloreada. Y así es como salió aquel Jueves Santo, Bernardo. Sí, yo me acuerdo perfectamente porque yo iba con la bandera concepcionista justo detrás del Señor. Y fue una circunstancia amarga para las personas que conformamos la hermandad, pero ocurrió que el hermano mayor que entró justo en la Semana Santa del año 68, pues presenta su dimisión poco después y la hermandad pues se queda sin dirección ninguna, ¿no? Entonces, gracias a la gestión del párroco don Manuel Gómez Sánchez, que reunió una serie de jóvenes de la hermandad, salieron a pedir, tiraron para adelante recogiendo los reparos nazarenos y organizando la cofradía, pero se llegó hasta donde pudo y no había dinero para los dos pasos. Y entonces pues se optó por esa solución. 14 hermanos portaron al Señor turnándose entre faroles y demás, vestidos de nazareno. Ahí es tu padre, ¿no? El hermano mayor. Mi padre no, mi padre entró en octubre de ese año, en octubre del 69. O sea, ya después del Jueves Santo. Ante esta crisis y demás, don Manuel ya contactó con mi padre y le encargó que se hiciera cargo de la hermandad y bueno, y se hizo cargo en octubre del año 69. Antes de ver otra foto, me gustaría que viéramos la siguiente, que también hemos estado ahí un poquito trasteando, ¿no? Estas son las cosas de la tecnología. Esta es la primera cuadrilla de costaleros que sale en 1976,
Vemos ahí el paso del Cristo del Amor. Por cierto, nos ha llamado la atención la oscuridad que tenía el Cristo, porque creo que en el año 80 se restaura, ¿no? Sí, el Cristo se restaura en el año 80-81, porque estaba con toda la encarnadura muy deteriorada y había problemas con el ensamblaje de ciertas partes de la imagen, y entonces se llevó a restaurar a Rivero Carrera y se hizo una gran restauración. Ahí vemos esa foto un poquito más arregladita, de 1976, la primera cuadrilla de costaleros. ¿Cómo es el proceso? ¿Tú te ofreces, tú dices a la hermandad, oye, vamos a tirar para adelante con esto, con ese grupo de costaleros jóvenes que había, o al final es la hermandad quien te encarga a ti, oye, vamos a montar, Bernardo, una cuadrilla, a ver si nos podemos ahorrar, aunque sea un dinerito, ¿no?, de la cuadrilla del Señor? ¿Cómo es el inicio? Bueno, la verdad que surge casi de una forma espontánea. Había algunos hermanos que ya salían en el paso de la Virgen como costaleros en la cuadrilla de profesionales, y ellos cogían el sueldo de su costal y cuando entraba la cofradía se la daban al hermano mayor, que en aquella época era mi padre. Entonces esta inquietud, y ante lo que había pasado ya en Sevilla un par de años antes con la Hermandad de los Estudiantes, no se dejó de hablar durante el año 74 y 75 en esa posibilidad. Y ellos fueron pues una serie de hermanos que empezaron a hablar y a contactar con más personas, jóvenes, todos muy jóvenes, y bueno, en principio iba a ser otro el capataz, pero por circunstancias que no vienen al caso, me dijeron, Bernardo, ponte tú a ensayar. Y yo, hombre, yo lo que tenía era que desde chico me había gustado mucho el mundo de los costaleros, ¿no? Pero no tenía experiencia ni nada, pero bueno, empezamos a ensayar y llegó la Semana Santa y tuve que sacar el paso y se sacó y bueno, así hasta hoy, ¿no? Ese es el paso anterior al que tiene actualmente el Cristo del Amor. Calzaba 29 costaleros, ¿no?, porque el cajillo llegaba muy abajo, entonces ese puesto había que quitarlo. Era muy normal que los pasos de crucificado, que calzaban 30, llevaran 29, porque en la cuarta trabajadera caía siempre el cajillo, y como había que bajarlo mucho para la salida y los cables que hubiera por la calle, pues iban 29, pero de todas formas el primer año salimos 26, no había más que 26. Yo jamás he buscado un costalero. Mientras yo fui capataz, nunca he buscado un costalero. El que llegaba, si cumplía los requisitos mínimos, pues empezaba a ensayar, y si se le había con cualidades se admitía, y si no, pues no. Esto es un buen momento, porque yo no sé si Bernardo se acordará, pero yo pedí sitio en el Cristo del Amor, es la única vez que he ido a una iguala en mi vida, y no cabía. Ya teníamos un problema porque era demasiado grande la cuadrilla, además un paso que era pequeño y era liviano, pero la primera era muy alta. De hecho, en la primera era una cuadrilla muy alta, no tan alta como tú, pero era, y no iban 5, iban 4 en la primera trabajadera, porque no habían los 5. No cabían, no, de las anchuras y de... Eran personas muy... Y era un paso pequeño, porque las últimas eran relativamente bajos, ¿no? Pero bueno, se calzaron las trabajaderas para que el paso fuera nivelado, y así salimos. Bueno, pues esa cuadrilla que bueno, pues fueron los primeros costaleros hermanos que hubo la Semana Santa de Alcalá. ¿Hasta qué punto influía, no? Has dicho que claro, en Sevilla en el 73 lo hace la Hermandad de los Estudiantes, ahí prácticamente se empiezan a sumar poco a poco varias cuadrillas de costaleros. Yo me imagino que lo que pasaba en Sevilla, aunque no había redes sociales, no había los medios de comunicación ahora actuales, eso influiría muchísimo, ¿no? O vosotros, oye, pues los estudiantes han hecho esto, ¿por qué nosotros tal y cual? Hombre, claro, esto siempre Sevilla ha sido una imagen para, al menos para los pueblos más cercanos a la capital, ¿no? Nosotros éramos personas dentro de nuestra hermandad, eran personas que estamos muy relacionadas con Sevilla, con su Semana Santa. Yo en concreto era hermano de los estudiantes, y entonces nos gustaba la transformación de ciertas cosas en un estilo
de cofradía más parecida a los criterios que teníamos, que por cierto eran los criterios fundacionales de la cofradía de Nazarenos, ¿no? Donde se pedía una austeridad, una compostura, un orden, no privilegio para nadie, y bueno, se consiguió, pues, por ejemplo, los costaleros desde ese año no se volvieron a levantar los faldones nunca en todo el recorrido. Las entradas y las salidas se hacían siempre por la trasera. Pero por eso redundó que al final todas las hermandades que había en aquella época en Alcalá hicieron lo mismo, incluso con los profesionales, porque claro, era normal que los costaleros se salen cada parada y comentar y se veía un botellín de cerveza, en fin, lo normal que había en la época. Eso era lo habitual, un comportamiento era que no lo extrañaba normal, tampoco a nadie, ¿no? Lo extraño era que se quedaran los... Incluso el darle una chicotada a alguno que, oye, déjame dar una chicotada, y el costalero, vamos, el profesional, le daba el costal, se llevaba el paso. Eso lo vivió yo, o sea, que eso hasta hace relativamente poco se ha hecho, esto de darle la chicotada a uno que se metía de la calle y se ponía al costal. En nuestro caso nunca se hizo, y es más, como había huecos, había gente también que se decía, déjame que me meta, no, la cuadrilla es y aquí no entra nadie. Y entran en la iglesia los que han salido, y así se hizo. Esto es lo que se llama hoy en el argot, ¿no? Era ir de mármol a mármol, ¿no? Los que salían eran los que entraban. Y además, nunca, yo al menos, en mi época, la verdad que era un paso liviano y más, pero me hicieron sacar y estrenar el nuevo paso, aunque no terminado, pero me abrieron hasta, por eso estuve 25 años, estuve hasta el año que se estrenó el nuevo paso, que obviamente no es este, y el peso y demás requiere personal más preparado y demás, ¿no? Pero jamás he llevado yo relevo. Quiero que veamos algunas fotografías. Estas se las he pedido a Bernardo Hermosín Calderón, a su hijo, que quiero que veamos una fotografía porque hay algunas que me llaman mucho la atención de las que hemos preparado. Por ejemplo, ahí te estamos viendo en la salida de los primeros años, ¿no? Sí, esa es la primera salida. La primera salida ya en la salida de San Sebastián, que también viendo, y ahora vamos a ver también unos vídeos que tenemos preparados, no solo se ve la transformación de la cofradía, sino la transformación de la propia ciudad, de Alcalá, sí, que entonces todavía era un pueblo grande, era grande, pero no dejaba de ser un pueblo, ¿no? Un pueblo, y se ve mucho también en la forma de vestir, en la forma de comportarse. Ahí vemos la salida. Ese escudo, además, que está en el frontal del paso, se retiró, ¿no? Yo eso sí, no recuerdo. Ese escudo con el tiempo se quitó, bueno, y se conserva en la hermandad, y este año, por ejemplo, ha presidido el frontal del altar de culto para el quinario. Vamos a seguir viendo esa fotografía y tenemos también ahí en el frontal del paso. También el primer año. Unos cuantos de años menos, ¿no, Bernardo? Sí, bastante. Unos cuantos años menos. Como 50 menos. ¿Qué edad tenías cuando te hiciste cargo? Pues tenía 22 años. 22 años. Hoy no se le da a un niño de 22 años... Bueno, es que en aquella época 22 años era un hombre hecho derecho, ya había venido uno de la mili, ¿no? Y yo porque era estudiante, pero la mayoría de los que iban abajo, que estudiantes, no sé si había alguno, todos eran personas que estaban trabajando. Claro. Esto también es facilitado. Eran jóvenes, pero trabajaban. Sí, pero esta es más reciente, esta es una foto, sí, bueno, aunque hay algunos que ya tienen ahí una edad, ¿eh? No, sí, no, pero eso sería 5 años más o 6, no más. Sería el año 80, 82. Estamos viendo también ya la cuadrilla, como bien decía, una cuadrilla justa, o sea, ahí son los costaleros que hay, ahí no hay más... Los que calzaba el paso, y si faltaba alguno, pues no pasaba nada. Y aquí te quería preguntar, esta fotografía, porque ahí vemos a don José Luis Portillo, ahí en medio, el cura párroco de San Agustín, y en uno de los almuerzos convivencia, ¿no? Sí, eso es el primer año que se hizo un guiso de confraternidad después de la Semana Santa, coincidiendo con el domingo de Feria Mairena, recuerdo. Y estaban pues los mayores de la hermandad, la cuadrilla de los que pudieron asistir, y don José Luis Portillo, que era párroco de San Agustín, de otra parroquia, pero tenía mucho contacto con nosotros, y además fue la primera hermandad en la que él se vistió de nazareno, que siempre lo decía.
Además estaba también Frankie, que era, Sí, era muy de la amargura, y era su sacristán. Sí, Ahí sí. siempre lo tenía él, el encuentro. ¿Qué sensaciones había? Esta foto la vamos a pasar después, Jesús, porque esta foto es ya del último año, cuando viene el paso, pero ahora vamos con esta foto. ¿Cuál era la sensación? Después de salir el Jueves Santo del 76, primera experiencia, uno se recoge cuando hacéis ese guiso de confraternidad, ¿qué es lo que se hablaba? ¿Cómo quedaste? Y me imagino que, claro, satisfecho porque, claro, se siguió haciendo, ¿no? Bueno, hombre, claro, las dudas iniciales fueron bastantes, ¿no? Porque hay que tener presente que en aquellos años se pensaba que el costalero era una persona de una conformación física importante, que personas tan jóvenes y que no se han acostumbrado a trabajar tan duro, pues a lo mejor no iban a poder, ¿no? Y bueno, fue una gran satisfacción cuando dejamos el paso en la iglesia y bueno, nos tomamos un bocadillo, porque la hermandad, una de las cosas que hizo desde el primer año fue no se admitían nada debajo del paso de comida ni de bebida, pero sí a mitad del recorrido, en una pensión que había, tenían preparado un caldo de puchero y se tomaba todos los costaleros un caldo de puchero saliendo por Trabajadera y entrando rápidamente otra vez al paso, ¿no? Con una idea de... Y así estuvimos muchos años, ¿no? Tomando... Y después de la Semana Santa, pues, fue una gran satisfacción para nosotros personalmente, para la hermandad, y yo creo que para el resto de Alcalá, ¿no? Estamos hablando de la primera cuadrilla de hermanos costaleros, y más que como hermanos costaleros, en la amargura que sí lo han sido tradicionalmente, en otras hermandades también se abrió el campo a las cuadrillas de costaleros que no eran asalariados, fueran hermanos o no, las que podían compaginarse gente que no eran hermanos y gente que no eran hermanos, que al fin y al cabo no cobraban, y eso era el ahorro para la hermandad era bastante grande. Sí, yo jamás le exigía a nadie que se apuntara de hermano. O sea, yo, tal como dije antes, que nunca buscaba un costalero, sino ellos venían y se me admitían. En la cuadrilla, si reunían las condiciones, yo con prudencia y con respeto le dejaba una hoja de inscripción de hermano, y el que quería me la entregaba el primer año o a los meses o a la semana, y el que no, pues no, y jamás le dije a nadie que no, y de hecho salieron gente durante muchos años sin ser nunca hermanos. Pero no faltaban después nunca nada de las cosas de la hermandad. Las cosas de la hermandad. En fin, no eran hermanos de número, pero sí estaban al final en la hermandad, a lo mejor incluso más que otros que estaban apuntados, ¿no? Ahí me ha llamado la atención, porque he visto en la primera fotografía, habíamos visto gente que eran hermanos, que han seguido siendo y que hoy ostentan un número muy bajo, ¿no? Muy antiguo de la hermandad. En 50 años... si ingresaron de hermanos en aquellos años, pues en 50 años han fallecido muchos hermanos por delante, ¿no? Entonces, claro, ocupan números muy bajos, y fuera parte de los que se metieron que eran ya hermanos, que hay muchos que estamos entre los 8 y 10 primeros. ¿Cómo era la relación con los costaleros en aquella época? ¿Con los costaleros de la hermandad? Con los costaleros de la hermandad. Bueno, pues era una relación muy fraternal, siempre inculcándole de que, aunque fueran hermanos costaleros o no se cobrara, siempre había que estar bajo el gobierno y la autoridad de la Junta de Gobierno, siempre. Nunca podía pensar que por ello salir de costaleros o por ello ahorrar un dinero a la hermandad tenían algún privilegio, alguna preferencia o alguna potestad en cuanto a nada. Se les escuchaba en lo que correspondiese, pero después se hacía siempre lo que la hermandad dictaminaba, y la hermandad en eso siempre fue muy estricta, sobre todo en las cuestiones doctrinales y teológicas, ¿no? Ahí no había que partir peras con nadie. O sea que ahí, en este caso, se tenía como muy controlado, ¿no? Sí, el comportamiento y el papel que jugaba el costalero en la hermandad. Tengo también, vamos a ir siguiendo avanzando porque tengo imágenes. Hay una que a mí me ha llamado la atención, nunca me había fijado hasta hoy que hemos empezado a verlos, porque tenemos vídeos, hemos encontrado algunos vídeos de primero de los años 80. Fíjate que me ha costado más trabajo encontrar de los años 90,
que yo tenía bastante interés de verlo, pero sí hemos encontrado del principio de los años 80. Vamos a ver el primero que tenemos ahí. Estamos viendo el Jueves Santo de 1981, estos son 5 años después de esa primera cuadrilla. Vemos saliendo desde la parroquia un jueves Santo, con la lonja como siempre abarrotada, y me llama la atención porque, no sé si lo vamos a ver un poco más adelante, que esos años no giraba la cofradía hacia Cristo del Amor. No, efectivamente, era el recorrido tradicional que era, se salía por Canalejas y Méndico, San Sebastián. Después ya la propuesta de miembros de la Junta de Gobierno se optó por tirar a la derecha, que coge la calle que tiene el nombre del Cristo del Amor. Esa calle históricamente siempre fue calle Cristo. Y cuando se fundó la hermandad le cambiaron a Cristo del Amor. Y ya giraba por detrás de la iglesia y pasaba justo delante de la Casa de Hermandad, con lo cual se conseguía primero pasar por la calle de ese nombre y segundo pasar por delante de la Casa de Hermandad. Estamos hablando del año 81, que sería ya también con el Cristo recién restaurado, se ve un color totalmente distinto al que habíamos visto. Y me ha llamado la atención mucho que has estado hablando de que era un paso liviano, era un paso tal, y yo siempre he tenido entendido, cuando me han dicho el que estaba abajo, que no, que este era de los que daba jabón. No, realmente no. Y además, como ya va gente muy grande y fuerte, tampoco, de hecho, lo demuestra que hubo años que se salían con menos de lo que calzaban, ¿no? Y como se iba andando de la forma que se iba, sí quemaba mucho, es cierto, que nosotros del primer año hacíamos las levantadas y las arriadas todas a pulso. Ajá. Entonces, eso sí quemaba. Eso sí lo que daba... Sí, mucho, porque se tardaba. De hecho, había quien se dedicaba a controlar el tiempo de la levantada y la arriada, y era como 1 minuto lo que se tardaba en una y otra maniobra. Se hacían, por vez que la contaba, entre 92 y 94 levantadas en todo el recorrido, lo cual quiere decir que se consumía mucho tiempo en realizar estas maniobras con el paso, que nos obligaba después a ir más ligero para cumplir los horarios, ¿no? Hay que decir que una de las cosas también, a partir de ese año pusimos, fue unos estrictos horarios por los diversos sitios donde estaba la cofradía, de forma que no hubiera ni tirones, ni parones, ni nada, que tampoco era normal hacerlo en Alcalá en aquellas épocas. Ahí estamos viendo ya cómo la hermandad empieza a definir su sello, porque, bueno, vamos a ver ahora, también tenemos imágenes, bueno, vemos ahí, por ejemplo, la conformación de Alcalá totalmente, ese edificio que no existe, hemos visto ahí otros en la calle Cristo del Amor, porque tenemos también de una grabación de Joaquín Espinar, que lo hemos encontrado también en su canal de YouTube, del año 83, 2 años después que esto, que varía muy poco, pero ya vemos cómo la hermandad, la cofradía, está empezando a definir su sello, que eso se ha ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de los años. Y a mí me llamaba la atención, yo no sé si fue en una mesa redonda o en una entrevista en televisión, que yo te escuchaba insistentemente decir: el costalero del Cristo del Amor no busca el aplauso. Hemos visto ahí una imagen como cuando ha echado a andar paso, han aplaudido la gente, eso era una cosa muy popular, muy de la gente. Y en tu caso siempre estabas, digamos, diciendo que el costalero ni buscaba el aplauso, ni era una hermandad que buscara el aplauso, ¿no? Hasta que ya por fin se ha conseguido. Desde el primer tuvimos muy claro de que para qué se salía a la calle, para qué, cuál era la misión del costalero, y entonces nosotros dar voces delante del paso prácticamente no dábamos. Yo he mandado mucho con la mano, y entonces eso al final la gente que veía el discurrir de la cofradía lo iban captando, y con el tiempo pues el silencio que hay cuando el Cristo sale, cuando va por ahí, impresiona, ¿no? Pero es cuestión de que, como decía un pregonero de Sevilla en tiempo, las personas que ven, el público que ven una cofradía no son más que un espejo o un reflejo de lo que están viendo pasar. Es decir, que si la hermandad que están viendo pasar es de un estilo austero y no digo penitencial, porque son todas, ¿no? Pero si ellos se comportan de la misma manera.
Ahí vemos ya la salida con su dificultad, evidentemente, había que echar el paso a tierra a pesar de que el Cristo estaba hundido en el monte. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquella Semana Santa, de esos años 80, finales de los 80, toda esa época que estamos viendo ahora mismo en la tele? Porque es que la Semana Santa, en general, por el comportamiento, como estabas bien diciendo, y sobre todo en Alcalá, ¿no? que ha cambiado muchísimo a nivel patrimonial y a nivel de todo, ¿no? de participación. Sí, fueron años muy difíciles. Veníamos de un periodo en todas las hermandades, no solamente en Alcalá, sino en Sevilla y en todo, una época de una gran crisis, tanto de los años 60 como 70, y había crisis porque el pertenecer a una hermandad casi estaba mal visto, ¿no? No solamente por la sociedad civil, sino incluso por gran parte de la sociedad religiosa, ¿no? Y hubo que luchar mucho y hacer ver que las hermandades eran necesarias y eran un pilar fundamental de la Iglesia sevillana y andaluza, ¿no? Como hoy en día las autoridades eclesiásticas lo reconocen, y el que no es de esta tierra y vienen prelados de otros lugares de España echan de menos que en sus localidades no tengan la fuerza que tienen dentro de la Iglesia y de la comunidad social de las localidades, las hermandades. Fíjate que ahí estamos ya viendo el giro hacia la calle Cristo del Amor. Sí. Había un polvero que había enfrente, que lo recordás, Polvero de vela. De la parroquia. En ese polvero se pesaba todos los años la cera antes de volverla a la cerería, la báscula del polvero. La báscula del polvero, la cera para recoger también la... Es que eso valía y vale mucho dinero, y hoy en día se ha perdido esa costumbre, se le dio todas las hermandades, o se iba a la cerería y se estaba presente en el pesaje, porque la cera vale bastante dinero. Y cuando la recogían devuelven, ¿no? Devuelven una... No, claro, si uno necesita 1000 kilos de cera y entrega 800, pues de esos 800 lo que cobran es la manufactura de esas velas, pero no le cobran la cera. Ahí estamos viendo ese giro, y de nuevo ese movimiento, ese comportamiento, ¿no? que ahora ya nos resulta un poquito chocante, ¿no? Pero como la gente pues aplaudía, tenían ese momento bueno, popular bueno, y ahí vemos también el paso, que también ha cambiado un poquito, un paso menudo, un paso recortadito, para el andar del Cristo del Amor. Podemos ver en las imágenes, bueno, el cambio, ¿no?, tan radical del caserío también, ¿no? Sí, eran pasos muy propios de la época de cuando se hizo en el año 40, se tomó como modelo el que tenía la Hermandad de la Iniesta, y bueno, eran pasos, antiguamente los pasos no eran grandes, eran de ese tamaño. Los pasos, las proporciones que tienen los pasos hoy en día no lo han tenido históricamente nunca. Y ahí está la cofradía, ¿no? Cómo va saliendo con esa configuración que hemos visto durante tantos años. Nos vamos a venir un poquito más cerca, hasta esta última Semana Santa, donde, bueno, vamos a poder ver, no solo en la cofradía, incluso con la calidad de las imágenes, pueden ustedes imaginarse, ya en este año 2025, con el paso del Cristo del Amor, ahí ya sí con los atributos, porque hemos visto que no salía sin corona y sin potencia. Ahora pues vemos cómo se toma también de nuevo los atributos al Cristo del Amor en el paso de Guzmán Bejarano, que tú estrenaste, porque sí, la hermandad se empeñó. Tú lo dejaste además cuando entraste de hermano mayor. Efectivamente. Bueno, el primer año de hermano mayor lo saqué por eso, porque prácticamente me exigieron que estrenara el nuevo paso, ya que había estado tantos años llevándolo. Y nos trae sin barnizar, creo recordar. ¿Y esa decisión es una decisión que tú tomas personalmente porque ibas a ser hermano mayor, o porque tú dijiste hasta aquí hemos llegado y que esto le toca a otro ahora, porque era joven? O sea, bueno, podría haber estado algunos años más en la cuadrilla, pero ¿cuál fue por qué tomaste esa decisión? Realmente yo fui un capataz circunstancial y mantuve durante 25 años ese ejercicio dentro de las funciones de la hermandad, pero yo nunca tuve un gran interés en ser capataz, porque hubiera tenido un gran interés. La idea de muchos capataces, la gran mayoría, es coger el paso de palio, ¿no? Y yo podía haberlo hecho probablemente, pero nunca tuve ni esa intención. Yo quería siempre a ver si llegaba el momento
de que viera a alguien con capacidad de hacerse cargo del paso. Y cuando ya cogí yo el puesto de hermano mayor, no lo veía muy normal que un hermano mayor no vistiera el hábito nazareno, sino que fuera de capataz y demás, pudiendo haber otras personas, pues ya pues dejé el puesto y se ocupó uno que venía conmigo de segundo, de José Luis, ¿no? José Luis Bernaldez, se encargó del paso. Ahí estamos viendo precisamente, ¿no?, pues ese cambio, ¿no?, radical en el patrimonio de las cofradías, en el de la amargura en concreto, en este caso la hermandad, que ha crecido muchísimo, pero bueno, al fin y al cabo en toda la Semana Santa de Alcalá, estábamos hablando de esos años 80 que hemos visto, comparado con ahora, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, absolutamente. La Semana Santa de Alcalá, la cofradía en la calle de aquellos años no tiene nada que ver con los de ahora. Y referente a los atributos del Señor, las potencias y la corona, decir que el Cristo del Amor siempre salió, con potencia y con corona. Lo que ocurrió fue que el primer año que nosotros lo sacamos, a mitad del recorrido, a la gente de abajo le dio para hacer una levantada al cielo. Y una de las potencias voló, se cayó. Había holgura en la entrada en la cabeza del Señor y se cayó. Y entonces se optó por no ponerle más las potencias y la corona, porque antes la corona de espinas se le movió un poco y una potencia voló. Y entonces se optó por no ponérsela más, hasta que ya al cabo de los años se le insertaron en la cabeza unos cajillos con unos dientes de cierre donde las potencias van cogidas, y bueno, ya se le pueden poner, y afortunadamente salen ahora con los atributos del Señor, ¿no? Y este paso además tiene otra volumetría, otras dimensiones, otra, en fin. Calza más personas, tiene 7 trabajaderas, a 5 son 35, es muy cómodo por adentro, un paso grande. Guzmán Bejarano, yo se lo decía muchas veces, digo, don Manuel, se ha equivocado usted, bueno, se lo decía al hijo, ¿no? Se ha equivocado usted tomando la medida de la puerta, porque el paso es que sale por las puertas de la iglesia, las puertas de madera, pasa rozando que... O sea, que la anchura... Yo creo que es que midió la puerta cerrada y me lo reconoció. Vino un día sin avisar, estaba la puerta cerrada, la midió, pero no tuvo en cuenta cuando la puerta se abre, es algo más pequeño, porque el perfil de la arista de las puertas cuando abre queda más sobresaliente. Y aquí vemos, por ejemplo, también cómo pues se hace esa levantar cielo ya, que eso alivia también muchísimo el trabajo del costalero. Este paso además pesa bastante, y entonces las levantadas a pulso serían problemáticas hacerlas todas, ¿no? Y ahí hemos visto, bueno, pues cómo ya también el comportamiento es distinto, cómo la hermandad, pues eso, estamos viendo como que la gente tiene un respeto, me parece además muy acertado lo que estás comentando, Bernardo, ese espejo, ¿no? La hermandad transmite esa seriedad, esa austeridad, y la gente lo recibe y lo proyecta de la misma manera. Eso es así, y siempre lo hemos dicho, y efectivamente se demuestra como al final el pueblo responde a lo que cada hermandad quiere o cómo quiere que el pueblo responda, ¿no? En el sentido de transmitirle unas devociones y un estar en la calle, de rememorar la pasión de Cristo en los momentos actuales. Y una vez que dejas el martillo, Bernardo, ¿cuál es? Tú eras hermano mayor entonces, presidías la cofradía, y sigues, me consta, haciendo estaciones de penitencia. ¿Dónde has estado? ¿Cuál es lo que haces el Jueves Santo? He salido, cuando fui hermano mayor, presidí la cofradía en el Paso de Palio, y después, cuando dejé de ser hermano mayor, también estuve en la presidencia del Paso de Palio unos años, hasta que pude alcanzar una maniqueta de atrás del Paso de Palio. Y bueno, la maniqueta de la Virgen, no porque hayamos sido hermanos mayores, sino porque así, por número de hermanos, hemos optado a ellos hace muchos años, pues de las 4 maniquetas, 3 somos antiguos hermanos mayores.
al final la Virgen en la hermandad es muy importante. Sí. Siempre fue, digamos, la hermandad se conocía como la Hermandad de la Amargura, quizás porque cuando se fundara fue la primera hermandad que tuvo un palio en Alcalá, entonces en el año 40 no había ni 41, no había ninguna Virgen saliera bajo palio, y así estuvo hasta los años, casi el 60, ¿no? Y entonces era la Virgen la que era la gran devoción, ¿no? Y bueno, una familia, la familia Hermosín, en este caso, pues que ha sido y es, ¿no?, un pilar también de la Hermandad de la Amargura, porque tu padre fue, sin la figura de tu padre no se entiende la hermandad de hoy en día. O sea, la hermandad tuvo una crisis importante y tu padre creo que estuvo, no sé si fueron 25 o 26 años de hermano mayor, ¿no? 25 años, sí. O sea que eso ya hoy casi que sería imposible. Hoy no puede hacerse, pero bueno, en aquellos años no había una limitación en cuanto al número de mandatos, y mi hermano fue fundador de la Cofradía de Penitencia, y después ya cuando don Manuel lo llamó en el año 69 para hacerse cargo de la hermandad, pues fue hasta el año 93 hermano mayor, ¿no? Y fue el que él, con gente mayores de su época, incluso mayores que él, contribuyeron a transmitirnos lo que tenía que hacer una hermandad, y todos los jóvenes que habíamos en aquella época y demás, más o menos jóvenes, pues supimos asumirlo y transformarla. Y bueno, es lo que tenemos hoy en nuestra hermandad. Bernardo Hermosín Ballestero, su padre, Bernardo Hermosín Campo, que fue también hermano mayor, y quién sabe si Bernardo Hermosín Calderón será hermano mayor o no en el futuro. Me está mirando ahí de reojo, que lo tenemos aquí en el estudio, y bueno, pues sería bonito, una tercera generación de Hermosín, de Bernardo Hermosín en este caso, de hermano mayor de la Hermandad de la Amargura. Un momento especial del Jueves Santo, Bernardo, ¿con qué te quedaría esa jornada? Pues siempre me quedo en algo que nos inculcaron desde pequeño, y que yo cuando saqué el paso, al igual que los nazarenos se lo hice ver a los costaleros, y lo hacen, que al entrar a la iglesia, cuando ya son las 6:30 de la tarde para conformar la cofradía, la visita al monumento y rezar las oraciones de rigor ante el Santísimo. Con eso me quedo. Con eso antes de comenzar. Pues te agradezco especialmente que hayas estado este ratito para conmemorar este 50 aniversario de la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Después vinieron otras muchas. Esa transformación de los asalariados a los hermanos que, o no hermanos, pero que sacan los pasos hoy en día, y que hemos repasado con Bernardo Hermosín, que fue su primer capataz durante 25 años. Bernardo, muchísimas gracias. ¿Has estado a gusto? Sí, he estado a gusto, y muchas gracias a vosotros por transmitir nuestro sentimiento y nuestra forma de hacer las cosas. Pues muchas gracias. Nos vamos a ir un momentito a publicidad, porque enseguida vamos a tener otro protagonista, porque como también hemos anunciado al principio del programa, hoy tenemos visita del señor pregonero, así que enseguida estamos con Manolo para ver lo que va a ser ese pregón del próximo 22 de marzo.